Shalom amigos, Shabbat Tov, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien, de salud, que estén todos tranquilos. Fue un fin de semana agitado, especialmente para la gente de México. Por Hashem estuvimos rezando por ellos, todos nuestros grupos, nuestra gente. También por un montón de gente que nos pide constantemente bendiciones. Se ha formado un lindo grupo en WhatsApp para pedir bendiciones. También tenemos un grupo muy grande de bendiciones, especialmente Refuah Shlema en Facebook. Y queremos entonces hoy decirles que llueve en la tierra de Israel y eso es bendición. Esa es la noticia principal de la tierra de Israel, que tiene que ser luz para todo el mundo. Hoy vamos a ver cuál es la importancia de la tierra de Israel y cuál es su significado. En la invitación a la clase habíamos hablado acerca de que cuando Dios le dice a Abraham Avinu Leach Lecha, vete por ti, como leemos aquí, vete de tu tierra, vete de tu lugar de nacimiento, de la casa de tus padres, la tierra que te mostraré, y allí te haré un gran pueblo, etcétera, etcétera. Y los sabios preguntan por qué Hashem le tuvo que decir que se vaya a la tierra en beneficio suyo, en su provecho. Si Abraham de todas maneras hubiera ido simplemente porque Dios se lo ordena. Pero como vamos a ver, Dios le estaba dando una instrucción mucho más profunda que eso, que es mudarse de una tierra a otra, y que tiene que ver con algo más interior, más esencial en la persona, que es encontrarse a sí mismo, encontrar la raíz de su alma. Vamos a ver un poquito eso sobre Kabbalah. Vamos a dar primero un resumen de la Perashá. En la Perashá anterior, Noah nace Abraham Avinu al final. Abraham Avinu nació en Ur Kasdim, un lugar que está cerca de Irak, hoy sería Irak, en la tierra de los caldeos, en la época anterior a Babilonia. Y allí vimos cómo cuenta el Midrash que él se rebeló contra la idolatría de sus padres, del rey, de los sacerdotes, del lugar donde él vivía, y entonces fue enviado al horno por el rey y allí sobrevivió. Pero de todas maneras, a pesar de haber sobrevivido, siempre iba a vivir en riesgo él y su familia. Entonces su padre, Terach, su madre, su familia, se fue de allí, de Ur Kasdim, el lugar de nacimiento, y se fue a Harán. Harán es un lugar que está más al sur, lo que hoy sería Siria, al lado del Golán, muy cerquita de la tierra de Israel. Se escaparon allí porque su familia corría peligro por tener un hijo Abraham. Abraham, que en esa época todavía se llamaba Abraham, sin Hei, Aleph, Bet, Reish, Mem. Ab quiere decir padre, Ram quiere decir mucho, enorme. Entonces Dios luego le iba a dar una bendición de que él iba a ser el padre de grandes naciones, de muchos pueblos. Y así fue en verdad. Mientras van ingresando, vamos recopilando un poco el resumen de la Perashá de la semana. Luego les voy a contar una o dos historias interesantes acerca de las cualidades del judío que heredamos de Abraham Avinu.
y que todas las naciones del mundo, todos los pueblos que quieren ingresar o que quieren participar junto con el pueblo de Israel en la redención, también tienen que adoptar. Entonces les decía que Abraham vino y fue hasta Harán, y allí en Harán, al borde de la tierra de Israel, Dios le dice, vete de aquí, vete de la tierra, vete del lugar donde naciste, de la casa de tus padres, al lugar, a la tierra que yo te mostraré. Y así harás una gran nación. Entonces Abraham y su mujer, esta vez acompañados con su sobrino Lot, porque el papá de Abraham había fallecido, viajan a la tierra de Canaán. En esa época estaba el pueblo de Canaán viviendo en la tierra de Israel. Y allí Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje a Dios. ¿Cuál era el mensaje de Dios que fue enviado? Sacar a los pueblos de la idolatría y mostrar que hay un Dios único. ¿Cuál es el tema de que haya un Dios único y no hacer idolatría? La idolatría significa pensar que lo que es creado tiene capacidad para decidir y para crear. ¿No? Eso significa no conocer la esencia de las cosas. Entonces, cuando uno no conoce la esencia de las cosas, no sabe en qué mundo vive, entonces se equivoca. Entonces, el principal trabajo de Abraham Avinu era ir para enseñar a la gente para que no se equivoque, porque es la equivocación trajo todas las desgracias y todas las maldades que hubo en las generaciones anteriores, por las cuales hubo el diluvio, y que después del diluvio siguieron. Que cuando nosotros estudiamos Kabbalah, aprendemos que ese es el motivo por el cual la presencia divina que estaba con Adán Rishon, Dios se revelaba en forma natural a Adán Rishon, eso desapareció hasta que volvió luego con la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Pero mientras tanto, Abraham Avinu fue el primero que empezó a rectificar el mundo a través de traer un Dios uno, porque cuando la persona empieza a meditar y tratar de entender cómo es la naturaleza, se equivoca. Fíjense la ciencia, cómo fue evolucionando hasta nuestros días y fue cambiando los distintos paradigmas, fue cambiando los distintos conceptos acerca de la salud, acerca de los astros, el origen del universo, la historia, la energía, la materia, etcétera, etcétera. Cosas que hasta hoy en día la ciencia no tiene certeza absoluta de que lo que afirma mañana no vaya a cambiar. Y eso es así porque cuando uno observa las cosas con los ojos materiales, tiende a equivocarse, porque el cuerpo, el ser humano, investido en un cuerpo con un alma, por definición, no tiene conocimiento de la verdad. Hay que revelársela a través de Dios, a través de las revelaciones que Dios da. Él nos revela la verdad. ¿Por qué Abraham estaba tan seguro? Porque él sintió y tuvo la revelación de Dios. Como vamos a ver la perashá siguiente, donde dice Vaerá Hashem el Abraham, y Dios se le reveló a Abraham. Pero acá vemos que también, cuando se le ordenó salir de su tierra, también Dios se le reveló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra. Eso es algo que los tzadikim pueden saber con exactitud. Tienen una visión clara. Todos nosotros tenemos revelaciones de Dios, pero como nuestra visión no es tan clara, entonces no sabemos si eso es de Dios o de qué es lo que se nos está revelando, porque tenemos mensajes de todos lados. Por eso tenemos que tener una línea, tenemos que tener un rab, un rebe, tenemos que estudiar Torah, tenemos que saber dónde está la verdad y seguir en ese camino sin desviarnos a derecha ni izquierda.
Y ese es el mensaje de Abraham, para que la gente deje de matar, deje de asesinar, deje de entregar a sus hijos a la muerte, y cosas que vemos hasta hoy en día. Cuando se le prometen 72 vírgenes a un pobre hombre que está sufriendo acá en este mundo, esa gente que le está prometiendo no solamente le está mintiendo, sino que está haciendo idolatría, está usando los instintos básicos de esa persona para manipularlo y hacerle creer cosas que no son. Porque esa persona que va a asesinar, ¿qué imagen tiene de 72 vírgenes? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que busca de la vida si le llegan a dar 72 vírgenes, o ni siquiera 72? Una o dos vírgenes, ¿qué es lo que lo atrae tanto que por eso sale a matar? Simplemente sus bajos instintos. Bueno, todo eso no es solamente mentira, sino que es idolatría, porque decir a una persona que va a haber 72 vírgenes, por ejemplo, en el Gan Eden, cuando él vaya, cuando vaya al mundo espiritual, significa que está materializando cosas que son divinas. Entonces, esa materialización, Akshama se llama en hebreo, de las cosas espirituales, eso se llama idolatría. No solamente pensar que Dios tiene una mano, o tiene un brazo, un corazón, o que pasea al lado de Adam y Rishon, por supuesto es idolatría, pero también materializar los seres, como los ángeles o las almas que hay en los mundos superiores, también las sefirot, todo lo que existe en las fuerzas superiores, transformarlo en algo material que nosotros podemos percibir acá en este mundo, significa idolatría. Entonces, Abraham vino bien a la tierra de Israel, y hoy la clase nos vamos a enfocar en ese asunto. Y cuando viene a la tierra de Israel hay una gran hambruna, y entonces sigue su camino hacia el sur y va a Egipto. Allí Egipto la llevan a el faraón de aquella época, los ve y ve qué hermosa que es Sarai, y entonces la quiere llevar como esposa. Al final después el faraón por todas empezó a haber plagas y llagas en la casa del faraón, entonces se dio cuenta que había algo raro y se dio cuenta que Sarai era la esposa, no era la hermana de Abraham. Entonces se van de allí y entonces el rey no solamente lo envía, sino que le da grandes riquezas, le da oro, ganado, plata, y también se va con la hija del faraón, que luego iba a ser su concubina, con la cual tuvo a su hijo Ismael, Agar. Entonces vuelve a la tierra de Canaán y Lot allí se separa de Abraham, se establece en la ciudad de Sedom, y conocen ustedes un poco la historia de lo que pasó allí. Empezaron a luchar los reyes. Más tarde, en esta perashá, Dios quiere destruir la ciudad y entonces rescata a Lot. Rescata a su sobrino de los 4 reyes y entonces es bendecido por un rey que se llama Malki-Tzedek, el rey de Shalem, lo que hoy sería Jerusalén, lo que después iba a ser Jerusalén. Había un rey allí que se llama Malki-Tzedek, que representa, digamos, Malki es el rey, Tzedek es la justicia, el rey de la justicia. Allí es bendecido y sella un pacto muy importante, se llama Brit Ben Abetarim, el pacto de las partes, cuando Abraham tenía 85 años. Y allí es cuando se le dice, allí es cuando se le dice a Abraham Avino que decida si su pueblo tenía que pasar sus descendientes iban a tener que pasar
un refinamiento para poder recibir la Torah. Entonces, ¿qué es lo que prefería? ¿Que vayan al Geinom o que vayan al exilio? Y Abraham Avinu decidió que vayan al exilio, por eso fue el exilio de Egipto, y por eso está dicho que el exilio dura 400 años, porque en realidad no duró 400 años, desde que fueron esclavizados, digamos desde que bajó Jacob con su familia a Egipto, y fueron esclavizados después de un tiempo, cuando llegó el siguiente faraón, pasaron 210 años. Entonces, ¿por qué en general se dice que el exilio fue 400? Porque el exilio no es solamente algo físico, sino que es algo espiritual. Entonces, cuando Dios decide algo, eso se cumple en el instante. Entonces, desde el momento en que Abraham vino, hace el pacto, ven a Betarín, con Melquisedec, donde toman animales y los cortan al medio y pasan entre ellos y dicen, esto es tuyo y esto es mío, es un pacto de sangre que nunca se va a cortar. Así adquiere Abraham Avinu la tierra de Israel en ese momento. También en ese momento el pueblo de Israel fue premiado con la recepción de la Torah. Y esa es la verdadera herencia que nos da Abraham Avinu. ¿No? Nos hace un pacto con Dios de que nosotros vamos a ser el pueblo elegido, su simiente, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Pero primero tenía que pasar una rectificación. Entonces, esas almas ya se iban preparando, porque Abraham hizo almas desde que salió de Harán. En Harán hizo almas y los llevó a la tierra de Israel. Entonces, todas esas almas que hizo, ya sea físicas como espirituales, ya eran parte del pueblo de Israel y ya comenzaron su rectificación. Y el exilio entonces comenzó allí. Pero todavía, para que lleguen al exilio de Egipto, faltan algunas parshiot. Todavía no nació Abraham Avinu, falta un rato. Vamos a seguir con Abraham. Yo les cuento esto para que se ubiquen en la historia y sepan la importancia de cada uno de los puntos que cuenta la Torá hasta formar al pueblo de Israel. Entonces, junto con el pacto, se da a la tierra de Israel como herencia eterna al pueblo de Israel, a la simiente de Abraham, que luego le iba a decir que solo era la de Isaac, y luego, eventualmente, la entrega de la Torá. Pero, ¿cuál era el problema de Abraham? Que todavía no tenía hijos con Sarai. Entonces, tenía que suceder algo. Esa es otra de las pruebas de Abraham Avinu. Si él no tenía hijos y ya a esta altura tenía 85 años, la gente no era como en la época de Noah, que vivía 900 años, o antes del diluvio. Ya después del diluvio la gente empezó a vivir menos años. Abraham Avinu vivió 248. Entonces, a los 85 todavía era un pibe. Pero de todas maneras, él estaba preocupado porque ya a esta altura tendría que tener hijos para que se cumpla lo que Dios le prometió. Entonces, Sarai, con Mesirut Nefesh, convence a Abraham que tome a su sirvienta Agar, que habíamos dicho que era la princesa de Egipto que recibió del faraón antes de salir, y que la tome de concubina y con ella tenga un hijo. Y así fue. Y así nació al año siguiente Ismael, cuando Abraham tenía 86 años. Gematria Elohim. Bueno, y entonces acá cuenta distintas cosas. Vamos a ver la Perashat Vayera, que habla más en profundidad de toda la vida de Isaac. Pero durante estos años, hasta la terminación de la Perashá, habla de cómo tiene un hijo con Agar, y al final de la Perashá habla de una de las cosas más importantes en la vida del judío, que es la circuncisión.
La circuncisión que Abraham vino hizo a los 99 años y Ismael a los 13 años, por eso los musulmanes, o mejor dicho los árabes, se circuncidan, pero no a los 8 días como le ordenó Dios a Abraham que haga con su hijo. Hoy tampoco lo hacen a los 13 años, lo hacen cuando son un poco más chicos, pero nunca lo hacen a los 8 días. Entonces, ese Brit Milá fue una de las últimas pruebas que tenía que pasar Abraham. Y gracias a ese Brit Milá, en la perashá que hoy vamos a estudiar, que se le reveló a Abraham nuevamente a través de los 3 beduinos que iban por el desierto y que en realidad eran ángeles y que le venían a decir que iban a tener un hijo y que iban a destruir Sedom, etcétera, etcétera. Todo eso es la perashá que viene. Pero el asunto es que le dijo, van a tener un hijo, y no de Agar, sino de Sarai. Y para eso necesitó Abraham un cambio de nombre. Hoy a la noche tienen la clase de los nombres, así que todas estas cosas son importantes, como ustedes ven en el curso que están siguiendo con la Mora Hannah Miriam. Entonces Sarai, cuyo nombre es Samach Reish Yud, la última letra Yud, que es Gematria 10, se transformó en una Hei, de Gematria 5, y ese 5 que se le sacó a ella hizo que Abraham, tal era su nombre de nacimiento, se transformara en Abraham. Y así, esta interinclusión cósmica, espiritual, de los nombres de ambos, representa a la unión de hombre y mujer, la unión fecunda, porque evidentemente ya tenían relaciones entre ellos, pero no tenían, pero Sarai era estéril. Entonces, esta interinclusión de los nombres, esta energía de los nombres, hizo que Sarai sea fértil y que pueda tener un hijo con Abraham. Pero, como decía antes, para poder tenerlo en pureza tenía que circuncidarse y también obligarse a circuncidar a todos sus descendientes como señal del pacto entre Dios y Abraham. Y está dicho que no solamente a los descendientes, sino a todos los que vivían con él, a todas las demás personas que estaban con ellos, también los circuncidó, y también a su hijo de la concubina. Esta es un poco la historia de Abraham. Abraham era hombre de bondad, Ish Chesed. Y entonces el Ish Chesed va hasta el final. Él busca el bien hasta el final. En esa época Abraham no tenía esclavos, sino que eran sus sirvientes, eran sus empleados, los que trabajaban con él, eran los pastores, etcétera, etcétera. No se llamaban esclavos exactamente. Quiero arreglar una pequeña error en el nombre de Abraham. Abraham no va con H al principio, sino que va con H al final. En el medio, perdón. Abraham. No va con H al principio. Entonces, esa gente eran parte de las almas, como le estudiamos en otro momento, como dice la Torá, que cuando estuvo en Harán,
ustedes vieron el video del Rab, ¿no? En Harán hizo almas. ¿Qué quiere decir hizo almas? Empezó a hacer conversos, pero todavía no existía el pueblo de Israel. Entonces esas almas no eran exactamente parte del pueblo de Israel como personas en ese momento, sino que sus almas estaban empezando a ser preparadas para reencarnarse en el futuro en las personas que componen el pueblo de Israel. Esta reencarnación, como explica el Arizal, es un proceso de elevación y rectificación del alma desde la parte más baja, que es el Nefesh, que es común a todas las criaturas y que especialmente tenemos en común con los animales, con las plantas, con las piedras. Luego el alma, a medida que se va elevando, va encarnándose en planta, en animales y en ser humano. Entonces los seres humanos mismos, como ustedes ven aquí, Dios hace un pacto con Abraham de que su descendencia va a tener una tarea especial. Entonces, como esa tarea especial necesitaba un alma especial, entonces también las almas de Israel tienen que ser preparadas, como acabamos de explicar, de una manera especial para recibir la Torah y cumplir su tarea en este mundo. Entonces estas personas eran parte de lo que después iba a formar el pueblo de Israel en próximas reencarnaciones. Estamos hablando de cosas que pasaron hace miles de años y con conceptos que a lo mejor pueden parecer un poco fuera de este mundo, pero ¿cómo llegamos a hacer esto que está hablando aquí? Les voy a contar una historia muy simple que tiene que ver con la bondad de Abraham. Una de las cualidades de Gesed de Abraham era que él le gustaba ayudar a todo el mundo. Y vamos a ver la semana que viene que incluso aunque estuvo con la circuncisión, así termina la perashá esta semana, está dicho que la circuncisión y toda herida en general, el tercer día es cuando más duele. Ese tercer día fue cuando vinieron los beduinos a visitarlo y él estaba sufriendo, estaba en su tienda y había mucho calor afuera y sin embargo él salía a buscar invitados para traerlos adentro de su tienda y poder también transmitir ese trabajo que él tenía, que era que todos conozcan a Dios, al Dios único, para que dejen la idolatría. Entonces el precepto de recibir invitados se llama Achnasat Orhim. Achnasat quiere decir recibir o ingresar, y Orhim significan invitados. Y tiene una fuerza muy especial, y yo sé que a la mayoría de ustedes les interesa mucho saber cómo hacer para tener bendición de Refuah Shlema y de otras cosas. Vamos a ver qué importante que es el precepto de recibir, no invitados, sino gente para que esté en la casa, no solamente a comer, sino a darle sustento, como le dio Abraham Avino, comida, bebida y lugar para dormir. En los primeros años del matrimonio del famoso rabino Yoshe Ber Soloveitchik, él vivía en la casa de su suegro. Soloveitchik fue uno de los grandes rabinos, el padre de una generación de rabinos que luego no iban a ser hasídicos, sino que iban a ser contrarios. Pero cuando él se casó con una chica que era la hija de un hasid. Y
Los primeros años vivió en la casa de su suegro, que se llamaba Rabbi Yitzhak Efron, de Volojin. Cierta vez, el hijo de Rab Soloveitchik, que era chiquitito, Reb Chaim, que luego iba a ser un gran Hasid también, llamado Rabbi Chaim de Brisk, estaba enfermo en ese momento y estaba en estado crítico y los médicos no podían curarlo. Había otro rabino de otra ciudad, también Hasid, que se llamaba Moshe de Kobrin. Y él acostumbraba a venir a la casa de Rabbi Efron, el suegro de Rab Soloveitchik, cuando visitaba la ciudad de Bologna. Y justamente estaba él en la ciudad, y a pesar de la situación en que se encontraba, la familia Rabbi Yitzhak con el niño enfermo, una gran crisis, el Tzadik Yitzhak siguió el consejo de nuestros sabios y no cambió su costumbre de darle alojamiento. Recibió al rabino de Kobrin con todo como corresponde, y no solamente lo alojó en su casa, sino que también este hombre, el rabino Kobrin, cuando vio que entró a la casa y que el niño estaba enfermo, dijo que preparen inmediatamente una comida. Preparen la mesa para servir una comida. Todo el mundo se sorprendió de que venga una persona y en medio de la convulsión encima quiera que se haga una comida. Pero Rabbi Yitzhak confiaba en el tzadik y hizo lo ordenado. En la comida, Rabbi de Kobrin dijo: estudiamos en el Talmud, en el tratado Baba Batra, que una joya preciosa colgaba del cuello de nuestra patriarca Abraham. Y toda persona enferma que la contemplaba se curaba de inmediato. ¿Cuál era esa joya preciosa? Preguntó y contestó él mismo: la joya preciosa de Abraham era su rasgo que lo caracteriza, que es la bondad por los demás. ¿Y cómo se manifiesta esa bondad? A través de la hospitalidad sin límites. Y esa era la joya que colgaba de su cuello, del cuello de Abraham. Y todo el que lo veía se curaba. Cuando Abraham murió, el Todopoderoso decidió colgarla del sol. ¿Por qué? Porque el sol brilla en todas partes del mundo. Y entonces esa luz de Abraham vino iba a brillar en todos lados donde había alguien que quería ponerse esa medalla. Y así cada vez que un judío practica la hospitalidad, Achnasat Orhim, el mérito de Abraham, el mérito del amado de Dios, ayuda en la curación del paciente a través de esa joya, a través del precepto de Achnasat Orhim. Por lo tanto, dijo el Rabí de Kobrin, por el mérito de la espiritualidad de nuestro querido Rebbe Yitzhak, que está realizando en este mismo momento, su nieto Haim debe curarse inmediatamente. Dejen que el niño venga y mire los ojos, ponga sus ojos en la joya y él será sanado. Y así el niño vino, entró y vio la joya, vio cómo su abuelo estaba haciendo el precepto de Achnasat Orhim y inmediatamente fue curado.
Entonces, si quieren alguna segulá, alguna forma de saber cómo curar y curar a alguien y curarse ustedes mismos, tienen que aprender lo que es el precepto de Hanasat Orjim. Y como esta clase también es una clase de preceptos, vamos a estudiar un poquito también acerca de este precepto. El precepto de Hanasat Orjim no es un precepto que se diga una bendición por él. Por ejemplo, cuando yo invito a alguien, digo, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher teveyanu, etcétera, etcétera. No son los 613 preceptos de la Torá, sino que hay preceptos que son abarcadores. Y esos preceptos son de tal manera que cuando nosotros los cumplimos, es como si cumpliéramos todos los demás preceptos. Por ejemplo, el precepto de la tefilá también tiene que ver con una cualidad del corazón como la benevolencia, que tiene que ver con el amor. Pero la tefilá es entre yo y Dios. Yo hago tefilá y siento amor por Dios. El precepto de Achnasat Orjim es el amor que uno siente por el prójimo. Y está dicho que cuando uno siente amor por el hijo, el padre siente más placer que cuando recibe él mismo el honor. Otra mitzvah importante que tiene que ver con la acción y que abarca todo es la tzedaká. Poner tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. También es una segulá para recibir todo tipo de bendiciones. Y por supuesto es un precepto que tiene que ver con la acción y que abarca todo. Y por supuesto el estudio de la Torá tiene que ver con la mente. Y de cada uno de esos preceptos, los Jajamín dijeron que equivale a todas las demás. ¿Qué quiere decir? Equivale a todas las demás el estudio de la Torá con respecto a entender la Torá, que nos ayuda a entender la Torá. La plegaria equivale a todos los demás preceptos con respecto a las emociones, a nuestro contacto con Dios. Y la tzedaká equivale a todas las demás con respecto a la acción. Entonces, está dicho que cuando una persona, un yehudí, un prójimo, es importante definir lo que es la palabra prójimo. Prójimo no es todo el mundo, sino que prójimo, como es una traducción de Lereajá, tu compañero, no todos son mis compañeros, no todos los que yo conozco son compañeros míos, y no todos los compañeros míos yo los conozco. Hay una conexión íntima que yo tengo con mi prójimo y que esa conexión la siento incluso cuando no lo veo, pero cuando lo veo, esa conexión me lleva a hacer que cumpla con este precepto de Achnasat Orjim. Entonces, el prójimo es aquel que está cerca espiritualmente mío. Aquel que está muy lejos, yo lo puedo acercar, pero eso significa que está lejos físicamente, o a lo mejor intelectualmente o emocionalmente, pero en el alma está cerca. Un judío siempre está cerca de todo otro judío. Por eso muchas veces yo viajé por todo el mundo y, bueno, no quise decir de todo el mundo, pero por todos los países donde yo estuve, fui a las comunidades judías y todos me recibieron con los brazos abiertos. La mayoría no me conocía. Eso lo podemos ampliar. Podemos definir al prójimo no solamente como a aquel que está en el mismo camino que yo,
no solamente a que es judío como yo, sino también a que es compañero mío en el camino junto con Dios. Por eso también hubo muchos que no eran judíos y también me recibieron bien. Y por eso yo también en mi casa recibo a muchos que no son judíos y también con eso cumplo el precepto de Hasat Orhin. Esto tiene mucho que ver con algo que les quería comentar hoy. A los que participan de esta clase les voy a decir una primicia. Ustedes saben que comenzamos a trabajar junto con el rabino Gershon Sweetman de Colombia, que vino a vivir acá a Israel, y vive justo acá en Rehovot. Ya nos reunimos varias veces y verdaderamente hay una conexión interior que no es que yo pueda ver el alma de él, sino que se ve a través de los actos, vemos a través de lo vemos a través de la vida, a través de las inquietudes, uno siente esa conexión. Y a partir del 15 de noviembre, él va a viajar a Colombia y allí va a visitar varias ciudades para difundir la palabra del Rav Ginsburg, la palabra de la Torah, del Hasidut, especialmente para aclarar y para ilustrar, para llevar luz acerca de los acontecimientos que están sucediendo en la tierra de Israel y en todo el mundo en este momento, en el marco de lo que se llama la rectificación del Estado de Israel, traer el Malhut, el reino de Israel, el reino de Israel, el reino de Dios a todo el mundo, lo que se llama la Tnuat Derech Haim, de Galeinai, el sendero de la vida, que se ocupa justamente de difundir cómo tenemos que hacer para que la tierra de Israel eh, sea verdaderamente una morada para Dios y sea una luz para que todo el mundo también tome el ejemplo y lo siga. Entonces, a todos ustedes, ya sea en Colombia, y si vamos a tratar de que viaje a otros países también, lo reciban como me recibieron a mí en su momento, y vamos a darles más información estos días para formar grupos y para hacer eventos en Colombia y hasta México. Digamos que va a tener nada más que unos 15, 20 días para hacer esto. Si podemos hacer que vaya a algún otro país, con la ayuda de todos ustedes, va a ser de bendición. Y si no, ya empezamos, y si no es ahora en noviembre, va a ser luego más adelante, 2 o 3 meses después. Todo depende de la importancia que ustedes le den a esto y el empeño que ustedes pongan en difundir, que haya mucha gente que venga, que colabore, armar grandes eventos, grandes lugares donde el Rav Gershon pueda transmitir el mensaje, y con la idea que tuvimos siempre de hacer que Galeinai forme centros cada vez más grandes. Ya tenemos muchos centros, pero necesitamos afianzarlos, necesitamos que esos centros se llenen de gente y empiecen las actividades, porque esto que acabo de decir, que acabo de explicar de Abraham Avino, tenemos que hacerlo todos, tenemos que hacerlo en todas las partes del mundo. Entonces, gracias al Rabino Gershon vamos a tener una mayor presencia en sus países, y eso los va a ayudar a avanzar en todos los proyectos. Así que pónganse las pilas todos y empecemos a planear, porque ya falta poquito. En menos de 20 días ya el Rabino Gershon va a estar allí.
Francisco, después hablamos en privado. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, del lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Vayomer Abaye el Abraham, lech lecha me'artzecha, u'memoladetcha, u'mebeit avija, la'aretz asher areka. Dice Rashi, lech lecha, leanatcha u letobatcha, para tu beneficio y para tu bien. Besham escha legoy gadol, y así te voy a hacer un gran pueblo. Bekan y atas ojel banim. Porque aquí no puedes tener hijos, le dice Dios a Abraham. Y así cuenta el Midrash. El Midrash no es solamente una historia que contaron los sabios, sino que el Midrash es Torah, es una de las partes de la Torah. Así como está la parte escrita, que es lo que recibió Moshe en el monte Sinaí, allí también recibió la parte oral. Y esa parte oral es la que transmitió en forma oral y que no hay ninguna diferencia entre una y otra, sino que esta fue escrita inmediatamente por Abraham Avinu, por por Moshe Rabbeinu, y lo demás fue escrito, el Midrash, que es lo que acabo de leer, fue escrito por los sabios generaciones posteriores, pero que fueron recibidas también por Moshe en su lugar. Leanatja letobatja vesham eseja legoy gadol vekan y atas ojel banim. Veot sheodia tibja baolam. Y no solamente eso, dice, además se va a conocer tu naturaleza en el mundo. O sea que dice que no solamente vas a ser grande en la tierra de Israel, sino que vas a ser conocido en todo el mundo. Y a veces es así. Una persona tiene que salir de su tierra. Explica Hasidut que tierra, Aretz, significa, tiene que ver con razón. Como está dicho que la tierra hace la voluntad de Dios. Aretz es la raíz de la palabra razón, que quiere decir voluntad, deseo. Tienes que salir de tu propio deseo. Umimoladetja, tienes que salir de tu naturaleza, de tu ADN. Tienes que salir de tus instintos básicos, naturales. Moladetja viene de Oladá, que quiere decir nacimiento, todo lo que recibió uno de herencia. Umibeita vija, y también de la casa de los padres. ¿Qué es la casa de los padres? Es todo lo que uno aprendió después que nació. Y todo eso es lo que vos tenías, pero para poder tener hijos y para poder hacer tu tarea y que nazca el pueblo de Israel, no es suficiente, tenés que salir de todo eso y vas a tener que ir a otra voluntad, a la Aretz Asher Areka, a la tierra que yo te voy a mostrar, que es la tierra de Israel. Entonces dice, sal de tu tierra. Y ustedes se habían preguntado, como yo expliqué al principio, que él ya se había ido de su tierra. Él salió de Ur-Kasdim donde nació y se fue a Harán. ¿Por qué tenía que además entrar a la tierra de Israel? Dice Me'arceja, ¿por qué dice de tu tierra? Véalo, Kuar Yatzá Misham, y Maviv, Uba Adle Harán. Dice, no salió ya de allí y se fue a Harán. Él acá jamarlo, Titrajek Od Misham. Dice, no solamente sal de ahí, sino que aléjate más todavía no saliste bien, no llegaste al lugar donde vas a recibir la bendición. Ni Beita vieja, el Aretz Asher Areka, de la casa de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar. Lo galalo a Aretz Niat, no le dijo inmediatamente a qué tierra tenía que ir. Que Deile Jabeba Beinab. ¿Para qué? Para que la ame, para que sea querida a sus ojos.
Velatet los zahar al kol dibur bedibur. Cuando uno llega a la tierra de Israel, empieza a cantar su alabanza, todas las bellezas que hay allí. Entonces le dijo, ve allí, y él no sabía exactamente a dónde lo estaban mandando. Entonces cuando llegó a la tierra de Israel, Abraham vino y empezó a decir, qué bello que es esto, qué precioso, qué grandioso, Baruch Hashem, qué gracia. Entonces, gracias a eso, la Tetlo Zahar al Kol Digur Bedigur, y le dio un premio, le dio una recompensa por cada cosa que él decía. Que Yotzebo, et Baneja, et Yehidja, Asher Ahabta et Ishak. Entonces, de él salió Ishak, que él quería. Entonces le dice, ve por ti. Y no solamente con respecto a la tierra de Israel, no le dijo cuál era, sino que también cuando le dijo que iba a tener un hijo, le dijo, cuando le dijo de cuál hijo iba a tener herencia, le dijo, no dijo enseguida de cuál, no dijo que era Isaac, le dijo, tu hijo, tu único hijo, ese que amas, y luego le dijo et Isaac, porque cada cosa que Abraham decía le daba recompensa. Y también después está escrito, Kolejad de Arim Asher Omer Eleja. Luego cuando le manda a Abraham a la Had Arim, cuando lo manda a hacer el sacrificio de Isaac, le dice, ve al monte uno de los montes que yo te voy a mostrar, que yo te voy a decir, pero no dijo cuál era. Entonces le dio recompensa por ir sin preguntar. Y Vekará alab et akriá asher anoji dober eleja. Y así también habla del profeta Yoná, cuando Dios nos manda a Yoná a Nínive para decirles que hagan teshuvá, porque si no los iba a destruir. Yoná no quería que vaya. Y encima no le dijo lo que tenía que decirles. Le dijo, simplemente ve allí y le vas a decir lo que yo te voy a decir. Entonces, esa incógnita, ese ocultamiento que hace Dios en determinados momentos de cuál es su voluntad, hace que cuando nosotros nos entregamos en forma ciega a lo que Él nos dijo, por más que nosotros no sepamos bien de qué se trata, eso nos da una recompensa más grande. Y eso es algo muy importante que tenemos que aprender de Abraham Avinu. Porque uno siempre pregunta por qué, por qué, por qué, por qué. Está bien preguntar por qué, pero primero hay que salir al camino. Y el Kadosh Baruj Hu solo nos va a responder todos nuestros cuestionamientos. Y dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré grande y serás una bendición. Ojalá pudiéramos todos los días sentarnos y estudiar todo esto juntos en la peralla de cada día. Pero hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu que manda la Geulá pronto, así lo podemos hacer. Mientras tanto nos conformamos con hacerlo una vez por semana. El segundo verso de la peralla dice, Ve'esja legoy gadol ve'barjeka ve'agatla shimeja ve'aya beraja. Dice, y te convertiré en una gran nación, te bendeciré y te haré grande y serás serás bendición. Dice Rashi, Ve'esja legoy gadol, y te voy a hacer un gran pueblo, lefisha derech goremet leshlosha devarim mimaatat kriya ve'arba. Dice Rashi, algo que traen los sabios, algo muy importante que todos tenemos que saber. ¿Por qué luego le dice, y te voy a convertir en una gran nación, y te bendeciré y te haré grande, y serás bendición?
Porque cuando uno sale al camino, dicen los sabios, hay shlosha devarim, tres cosas que se disminuyen. Memaetet kriya verridia. Disminuye la fertilidad, disminuye la oportunidad de tener hijos por distintos motivos, porque en el camino es más difícil que la mujer quede embarazada, es más difícil poder encontrar el momento y es más difícil pensar en tener hijos cuando uno está en medio del camino, cuando sale de su casa para ir a un lugar desconocido. Esa es una de las cosas que disminuyen los hijos. Y Dios le dijo que iba a tener muchos hijos. Umemaetet etamamón, y disminuye el dinero. Uno cuando sale al camino no puede trabajar, no puede ocuparse de conseguir parnasá, sustento. Entonces todo lo que uno tiene lo va perdiendo, lo va gastando en el camino para viajar. Aparte, cuando uno llega a un lugar nuevo, se tiene que establecer y hasta que llega y empieza a formar una nueva vida. Entonces, eso es un estímulo cuando le dice, cuando dice una gran nación, quiere decir que te voy a dar muchos hijos. Y cuando dice te bendeciré y te haré grande, quiere decir que te voy a dar sustento, voy a ser un hombre muy rico. Entonces no tengas miedo por esas dos cosas. Y la tercera cosa es, umemaetet et Hashem, y disminuye el nombre de la persona. Una persona cuando está en el lugar donde nació, saben quién es, una persona importante en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su nación, todos lo conocen, tiene un nombre, ya tiene una reputación. En cambio, cuando sale al camino y va a un lugar donde no lo conocen, entonces todos esos beneficios, todo eso que él ya había logrado, también lo pierde. Entonces Dios le dice, te voy a dar, vas a hacer bendición. ¿Por qué? Porque como nosotros vimos, todo el que veía a Abraham era bendecido. Y aquel que lo maldecía era maldito. Entonces, el solo hecho de estar frente a Abraham, ya la gente sabía quién era. Y todas esas eran bendiciones que Dios le dio cuando le dijo que salga de la tierra y vaya a la tierra de Israel. Y esa es una de las cosas que le sucede a todas las personas que se van de su tierra natal y vuelven a Israel. Lekajus kak le shalosh brajot alalu, y por eso necesitó Abraham esas tres bendiciones, Yeftihu al Banim, que le aseguró que iba a tener hijos, Mamón, sustento, Ve Shem, y nombre. Y eso también tiene que ver con, literalmente dijo, voy a agrandar tu nombre, Be'agdala Shimcha. En hebreo dice, te voy a Be'agdala Shimcha, va a agrandar tu nombre. Acá en la traducción no lo pusieron, te voy a hacer grande, es el significado, pero literalmente dice, voy a agrandar tu nombre. Leen acá la palabra Shimcha, Shimeja, el Shem tuyo. Entonces, literalmente es lo que explicamos al principio, que él se llamaba Abraham, 4 letras, y le agregaron una Hey, así que su nombre mismo fue aumentado. Ahora, no te llamarás Abraham, Aleph Bet Reish Mem, ni Can, desde ahora en adelante te llamarás Abraham. Y Abraham suma 248. Abraham ole Ramach, Reish Mem Het, Keneg de Barab Shel Adam. Entonces, Abraham representa todos los preceptos positivos y representa todos los órganos del cuerpo. Significa hacerte famoso, hacerte un hombre de reputación. Más que fama, la fama últimamente es una palabra que no está muy bien entendida, sino que es una persona de buena reputación. De su reputación de hombre poderoso, de bendecido, de hombre de Dios. ¿Sí?
Pero sí, por supuesto, es famoso. Entonces dice, Beabeja, ¿qué quiere decir? Y te bendeciré, se refiere al mamón, se refiere al sustento, al dinero. Y entonces, y vas a ser bendición. Como vimos en el cuento de recién, todo aquel que lo veía era bendecido. Y así está escrito, en ti se bendecirán todas las naciones de la tierra, como leemos en versos posteriores. Entonces, hay muchos aprendizajes, muchas cosas importantes que nos cuesta la Torá, que tenemos que aprender de Abraham Avinu. Y eso se materializó en el pueblo de Israel cuando Dios le ofreció darle la Torá como pueblo. Les dijo, ¿quieren la Torá? Y ellos dijeron, Naase benishma, haremos y luego entenderemos. O sea que esa es una cualidad que vemos aquí en este Perashá, lo vemos en todos los tzadikim, incluso en Noach, en todos los tzadikim está esta cualidad, pero donde más se revela es en Abraham Avinu. Les voy a decir brevemente una enseñanza hasídica del Rebbe de Lubavitch respecto a esta perashá y específicamente el primer verso que leemos aquí. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Ve por ti, ve para ti, le dijo Dios a Abraham, Lech lecha, de tu tierra, de la casa del lugar donde naciste, de la casa de tus padres, de la tierra que yo te mostraré. Y como vimos recién, Rashi explica acerca de Lech lecha, para tu beneficio, para tu provecho. Y entonces dicen los sabios, ¿acaso Abraham Avinu no hubiera ido igual si le hubiera dicho anda? Aunque no le diga que es para su beneficio. ¿No era suficiente que le diga anda porque yo te lo ordeno? Abraham Avinu hubiera ido igual. El Rebbe trae una enseñanza del Tzemach Tzedek, que fue el tercer Rebbe de Lubavitch. El primero fue Rabbi Shneur Zalman de Lubavitch, el segundo fue Rabbi Dober de Lubavitch, el tercero fue Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, que escribió una obra que se llamaba Tzemach Tzedek, que es el nombre del Mashiach, y que tiene la misma gematria. Tzemach tiene la gematria de Mendel, de Menachem, y Tzedek tiene la gematria de Mendel. Y por él, el Rebbe nuestro tiene el nombre Menachem Mendel. Esta enseñanza es una enseñanza que no fue revelada, sino hasta después que fueron liberados los libros que estaban en poder del gobierno ruso. Cuando los rebes de Lubavitch fueron acusados y fueron echados de Rusia, se tuvieron que escapar por la persecución religiosa, el antisemitismo. El gobierno se incautó grandes cantidades de libros sagrados que eran pertenencia de los Rebbeim, eran sus bibliotecas privadas, entonces libros muy antiguos
de cientos y cientos de años. Y también las obras que ellos escribían. Una de esas obras era esta enseñanza, es donde está esta enseñanza que trae el Rebbe Lubavitch acerca de la Perashá Lech Lecha. Y el Tzemach Tzedek da una gran explicación cabalística de todo esto que significa. Yo les voy a dar nada más que la parte primera, que tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué significa Lech Lecha? Ve por ti, ve para ti. En castellano lo podríamos llamar ve a ti. Ve a ti, ve para ti, significa ese lejá. Ustedes vieron que lejá se escribe con las mismas dos letras, lamet haf. El primero quiere decir lej, del verbo lalejet, que es ir, ve, y lejá quiere decir para ti, tuyo, de ti. Entonces, este segundo lejá se puede interpretar, como ustedes ven, de distintas maneras. Y la interpretación hasídica en Tzemach Tzedek es que es lej leatzmeja, ve a ti mismo, ve a ese lugar donde tú eres, ve a la raíz de tu alma, ve a tu esencia, ve a la raíz y al origen de tu alma, tal como tu alma está en lo alto. Entonces, el hecho de ir a la tierra de Israel tenía una importancia muy importante, porque él iba a ir a ese lugar donde él iba a ser él mismo, pero para llegar a eso, él tenía que también ir a su propia tierra de Israel. Habíamos dicho que al principio que tierra, en hebreo Eretz, es Ratzon. Ratzon es parte de Keter, es parte del inconsciente profundo. El profundo deseo, la verdadera voluntad que está muy en el inconsciente nuestro. Entonces tenía que hacer ese esfuerzo de salir de sus deseos revelados y materiales y tratar de encontrar y de llegar a ese lugar oculto dentro de sí que es verdaderamente él. Y entonces explica el Tzemach Tzedek qué significa esto. Dice, es sabido que no toda el alma baja abajo al cuerpo, sino que viene nada más que un pequeño resplandor de lo que es el alma que está allí arriba en lo alto. Solo una pequeña parte del alma baja a este cuerpo, pero lo principal del alma permanece allí en lo alto. ¿Y esto por qué es? Porque en todo lo que es sagrado nunca puede cortarse de su raíz. En general, todo lo sagrado que baja a este mundo siempre queda allí en lo alto cierta parte de él. Porque si algo se desconecta de su raíz, deja de existir. Así todo lo que es sagrado tiene su raíz en lo alto. Y ese lugar alto en Kabbalah es llamado Eretz Elioná, la tierra superior. Eretz Jefetz, la tierra elegida. Y solamente un resplandor de ella
se expande y baja a través de todo el orden de desencadenamiento de los mundos y baja para investirse acá abajo dentro del cuerpo. Y entonces para poder llegar a la raíz del alma, ¿qué es lo que hay que hacer? Justamente hay que ir, hay que caminar, hay que moverse, trasladarse, la Lejet, hacia la tierra de Israel. Que en Kabbalah la tierra de Israel significa Eretz Elioná, la tierra prometida, la tierra querida. Y por eso les dice Lej Leja, ve a tu esencia, ve a ti mismo, porque hacia ti estás yendo. A la Aretz, a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando estás fuera de la tierra, estás separado de tu raíz. Pero cuando vas a la tierra prometida, entonces es como que estás yendo y te estás conectando con tu esencia, con ti mismo, con tu raíz. ¿Y esto por qué es así? Porque lo principal de la raíz del alma es tal como ella está en lo alto, en ese lugar donde todo es uno, en ese lugar de la Ahdut. ¿Y cómo se llama ese mundo donde todo es uno? En Kabbalah, el mundo de la Ahdut, el mundo de la unión, se llama Atzilut. Atzilut, entonces es la primera emanación y que es la raíz de toda la creación. Todo lo que está creado está en el mundo de Atzilut. Pero para que exista el mundo aquí abajo, tiene que haber descenso. Y ese descenso tiene que ser a través de los mundos inferiores. Entonces se creó el mundo de Atzilut, es la unión absoluta donde todo es uno y no hay ocultamiento. El mundo de Briah, de creación, es el segundo mundo donde hay un pequeño ocultamiento, pero casi todo es bueno, es bondad y es luz. El mundo de Yetzirah es el tercer mundo para abajo, donde hay mitad y mitad de ocultamiento y de luz, de bondad y de maldad, etcétera, etcétera. Y el último mundo, el mundo de Asiá, espiritual, es el mundo donde la mayor parte es malo, la mayor parte es ocultamiento. Entonces, así como el mundo de Atzilut no se inviste en los mundos inferiores para crearlos, sino que solamente Malhut de Atzilut, la parte más baja, así también la raíz del alma que está allí arriba no desciende hasta abajo, sino que solamente baja un pequeño resplandor del alma. ¿Por qué? Porque ocultamiento significa impureza, significa descender, constricción, y allí no puede haber luz infinita, solamente hay una luz limitada. Y a medida que va bajando, cada vez es más limitada la luz hasta que casi no hay luz. Y lo que se llama limitación es que cuando va llegando, va aumentando, ese ocultamiento se transforma en la maldad. Entonces, el primer mundo es Jochma, la unificación. Allí la maldad o la impureza, el Sitra Ahara, no afecta. El mundo de Briah, que es el mundo de Binah, el entendimiento, cuando uno entiende especialmente correctamente las cosas, entonces también sabe separar y dejar de lado la impureza. Ese es el mundo de Briah, el mundo del entendimiento. Entonces, de por sí, la revelación en la mente, que es Jochma, esa chispa de revelación del inconsciente, y Binah, tal como es en forma pura, el entendimiento,
no se pueden contaminar. Si se contaminan se pueden limpiar fácilmente, pero el mundo de Atzilut, que sería la mente de un tzadik, nunca se contamina. Tanto en Atzilut como en Briá, entonces no hay problema de que la luz pueda entrar en recipientes o en cáscaras impuras, como dice Azael. ¿Qué diferencia entre una cáscara y un recipiente? Un recipiente es algo que contiene, que sirve para el propósito. Una cáscara es un recipiente en la medida que el fruto lo necesite, pero una vez que no necesita más, esa cáscara es un impedimento, tiene que romperse y desaparecer para que salga el fruto de adentro, para que crezca la planta. Entonces, eso recién pasa en el mundo de Yetzirah. En el mundo de Yetzirah, donde es mitad y mitad, ahí ya hay conflicto entre el bien y el mal. Ya empieza a haber un dominio y una lucha con el Sitra Ahara, con la maldad. Entonces, la raíz del alma no puede bajar hasta allí. Solamente bajan resplandores, Earot, baja nada más que una luz que no es la luz original, sino que es un resplandor a través de muchas pantallas. Y el mundo de Asia, que es todo maldad, hay menos. Entonces, recién el alma se inviste en el cuerpo cuando pasa a través de todos esos filtros. Entonces, lo que llega del alma es un pequeño resplandor. Entonces, para que Abraham sea Abraham y sea el padre del pueblo de Israel, sea el padre de ese pueblo que iba a recibir la Torá y que iba a llevar esa Torá a todo el mundo, necesita más que eso. Necesita salir de ese lugar de impureza, elevarse y llegar hasta arriba a la raíz de su alma, donde allí hay solo unión. Y solamente una vez que se conecta con su raíz y toma conciencia, ¿qué quiere decir conectarse con la raíz? Tomar conciencia de cuál es la esencia de mi alma, saber que soy parte de Dios, que mi alma es parte de Dios y viene acá con un objetivo, y que todo lo que es malo está impidiendo la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, todas las cosas que hablamos siempre. Entonces, cuando uno piensa en esas cosas, se está conectando con la raíz de su alma. Y entonces, acá Baruj se le revela. Cuando quiere salir de esa naturaleza que tenía antes, de sus hábitos, de su forma de pensar, de su naturaleza anterior, de sus genes, y quiere ser una persona nueva, adquirir una segunda naturaleza. ¿Qué es esa segunda naturaleza? Que esa revelación que está prohibida de Atzilut en el mundo inferior, porque si no se contamina, entonces, gracias a ese esfuerzo, esa revelación se produce. Y por eso estudiamos tantas veces que Abraham Avinu fue el primero que empezó a bajar la Shekinah, la presencia divina que es Malhut de Atzilut, la empezó a bajar a través de los 7 Requiem, a través de los 7 firmamentos. O sea, ahora entendemos lo que son los firmamentos, son distintos estados de ocultamiento que protegen a la presencia divina de los mundos inferiores que tienen maldad. Entonces, gracias a cada uno de los 7, desde Abraham Avinu hasta Moshe Rabbeinu, Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Keat, Amram, Moshe hizo que la presencia divina se revele en el monte Sinaí. Y ese día no había maldad. Toda la naturaleza estaba completamente absorta, todas las almas del pueblo de Israel, las almas de todas las personas, toda la existencia de todos los mundos estaban absortos frente a la revelación de Dios.
gracias a que el pueblo de Israel dijo, Naaseh benishma, vamos a hacer y luego escucharemos. Y todo comienza con Abraham, que Abraham fue el primero que nos enseñó cómo hacer para llegar a la raíz del alma y allí obtener la energía y la información para poder cumplir con nuestra tarea. No es poner la mente en blanco, sino que es estar perceptivo de las cosas que nos rodean y ver cómo todo es una creación de Dios, maravillarnos y hablar constantemente con Dios para que Él nos explique y nos diga qué es lo que quiere de nosotros y cuál es su objetivo, cuál es su voluntad. Entonces, nosotros que vivimos en Malhut de Asia, investido dentro de este mundo material, estamos viviendo en un lugar de cáscaras, en un lugar de Sitrahara, pero el alma tiene su raíz en lo alto y es pura, y gracias a la entrega de la Torá, las almas del pueblo de Israel recibieron esa alma extra. Ahora entendemos un poco más lo que es esa alma extra que tiene el pueblo de Israel. Es la revelación de la raíz de su alma aquí abajo. Y entonces, hoy me preguntaban, una persona que veía nuestras clases, a lo mejor está aquí ahora, y le di una respuesta muy concisa. Le voy a leer la pregunta tal como ella la hizo. Dice, Shavua Tov More, hay una consulta que deseaba hacerle hace tiempo y que creo ahora adecuada, dado que en las últimas meditaciones el Rav Ginsburg habla de los conversos. En la clase del pasado domingo, usted habló de la chispa judía en algunas almas de Benei Noach. Mi pregunta es si puede una persona reconocer esa chispa judía. Y es así como, supongo, y si es así, como supongo, y si es así como uno puede reconocerla. Supongo que algunas personas tendemos a instalarnos en lo que nos resulta más cómodo y ser un Ben Noach, lo que es un Ben Noach en nuestros días. Es mucho más difícil, a pesar del deseo que puedas tener de pertenecer al pueblo de Israel, el intentar la conversión. Entonces, ¿cómo saber si estás en el camino correcto? Si estás haciendo lo que debes hacer. Gracias por sus enseñanzas, Moré Elvira. Yo le escribí unas líneas por email para que no quede la carta en el aire. Lo primero que le dije fue: hoy en la clase hablaremos de ello. O sea que ella viene a las clases, está compenetrada de lo que estamos estudiando, y la clase de hoy es una continuación clara de la clase anterior. Entonces le puse: hoy hablaremos de ello en la clase. Pero de todas maneras, la confirmación absoluta y segura llega cuando se hace la conversión. Mientras tanto, estás en un proceso que en determinado momento terminará en una conversión. Sigue en el camino y pronto lo sabremos. Y luego le escribí lo que estamos estudiando ahora. Hay que salir al camino, seguir la orden de Dios de ir a la tierra de Israel, que simboliza la raíz del alma, y allí es donde cada uno se encuentra. En la práctica es encontrarse en el estudio de la Torá, la plegaria a Dios y haciendo buenas acciones, saliendo del propio estado natural y atravesar la barrera de lo conocido hacia ese lugar que Dios nos tiene destinado para hacer nuestra verdadera tarea. Te espero en la clase de hoy. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Que todos estamos en un proceso. Todos estamos en ese proceso de llegar hasta la raíz de nuestra alma. Los que nacimos en un cuerpo judío, tenemos que revelar aquello que ya está adentro. Los que no nacieron en un cuerpo judío, por el solo hecho de estar acercándose y que todo esto los está motivando, significa que
esa raíz, cada uno está en distintos grados de elevación hacia llegar a esa raíz. Y el trabajo del pueblo de Israel, ¿cuál es? Ayudar a cada uno a que se pueda elevar. Entonces acá entendemos un poco lo que significa elevarse. Elevarse no quiere decir cerrar los ojos y pensar que uno está subiendo, porque todo eso es pura imaginación. El trabajo de elevarse es estar acá en la tierra, confiar en lo que Dios nos dio, confiar en que estamos en el camino, confiar en que Dios nos va a traer la redención, en que todo lo que hizo es bueno, y juntarnos con aquellas personas que están junto con nosotros, con aquellos que son nuestros prójimos, cada uno en el lugar donde se encuentre, porque cada uno tiene que hacer del lugar donde se encuentre la tierra de Israel. Entonces, en la medida en que cada uno se esfuerza por cumplir los preceptos, ya sea de Benei Noach, ya sea de los 613 de los judíos, está conectándose con la raíz de su alma. Y si lo hace con esta intención, entonces eso es más evidente. Y Dios seguro es que se le revela, como vamos a ver en la clase de la semana que viene. Entonces, les acabo de explicar nada más que 10 renglones de una enseñanza jasídica que tiene 5 hojas. Pero este es muy importante porque todo lo demás, las explicaciones cabalísticas, son para profundizar, pero el concepto principal es este que les acabo de decir. La confianza en Dios hace que Dios nos dé todo lo que nosotros necesitamos, como le prometió a Abraham Avino. En este momento estamos como ciegos, estamos yendo hacia lugares donde no conocemos, estamos yendo hacia un lugar que es bello, todo lo que estamos estudiando, toda la vida que Dios nos dio y la vida que tenemos por delante, si la vemos con estos ojos, vemos que es algo bello y que tenemos que agradecer a Dios y bendecir por todo lo que tenemos. Pero también, como estamos en este mundo de Asia, en este mundo donde la mayor parte es malo, estamos viendo cosas muy terribles en la época en que vivimos. Pero tienen que saber que todo esto ya está planeado, ya está escrito en todas las profecías, que son nada más que los dolores del parto, de la redención, que se llaman Heblei Mashiach, los dolores del parto del Mashiach. Y esto no es un consuelo para secarse las lágrimas, sino que es un concepto muy profundo en el cual tienen que meditar y creer, y en eso, y eso se va a revelar. Y eso se nos revela a cada uno y uno todo el tiempo. Este Shabbat, cuando terminó el Shabbat, leí en los grupos de WhatsApp que estaban pidiendo por un huracán muy grande que se desarrolló en México principalmente. Cuando yo llegué, a eso ya había pasado, vi las noticias y ya la parte más dura había pasado, incluso no fue tan terrible como se había pensado. Y vi cómo los organizadores de los grupos y también los compañeros que están en los grupos se ocuparon de difundir todo esto y pedir que todos recen y digan Tehilim y pidan bendiciones, que pidan a Kodesh Baruj Hu y cumplan preceptos, dense de acá. Y verdaderamente vimos el milagro de Kodesh Baruj Hu, que algo que de acuerdo con la ciencia, con la naturaleza, iba a ser una catástrofe nacional, se transformó en nada más que una bendición, porque hoy cayó lluvia muy fuerte también en la tierra de Israel, se cayeron árboles, se voltearon casas, fue la primera lluvia fuerte después del verano, pero dice el Baal Shem Tov que cuando hay agua, el Baal Shem Tov dice que es bendición. Entonces incluso si vemos huracanes tremendos que se van acercando, esa agua, que es el diluvio, que simboliza el diluvio y la destrucción,
Si nosotros nos ponemos dentro del arca, que son las palabras de la Torá, eso se transforma en una bendición. Se transforma en una mikve que purifica, y se transforma en lluvia y rocío y un matar para que crezcan las plantas y todos podamos vivir y alimentarnos de forma milagrosa como Dios hace todo. Nos vamos despidiendo por ahora, y para aquellos que no escucharon al principio, estamos preparando una gira del Rabino Gershon por Colombia, y si la gente se apura un poquito en otros países también va a poder ir alrededor de Colombia, posiblemente hasta México. Así que todos los que quieran recibirlo, vamos a mandar información en estos días. Y si ustedes cumplen a Hanasat Orjim, reciben al rabino como Abraham Avinu recibió, entonces seguramente también van a tener las revelaciones y la bendición que él dio, y más todavía, ustedes mismos van a ser bendición para los demás, como fue Abraham Avinu para todas las naciones del mundo. Vamos a estar en contacto toda esta semana para planificar, así que todos los que estén interesados me escriben, pero estamos hablando con el Rabino Gershon para aumentar la información y saber bien cómo planificar todo esto. Por de pronto va a estar en 4 lugares de Colombia, así que allí seguro va a estar, y vamos a tratar de que vaya a Centroamérica y a algunos otros países, depende de quién esté mejor organizado, pero no se desesperen, porque si no va a ser ahora en noviembre, va a ser en enero o febrero. Los que quieren organizarlo con más tiempo también tienen tiempo para hacerlo. Muy bien, bendiciones a la tierra de Israel, siempre acuérdense de colaborar para que nosotros podamos seguir dándoles más cosas, y dentro de un rato va a estar la clase del Zohar y luego la clase de los nombres, que es para la gente inscripta. Bendiciones a la tierra de Israel, Shavua Tov, los amamos.